Muy buenos días a todos. Hoy definitivamente es toda una fiesta en el Señor, ¿cierto? Me encantan estos días donde celebramos tantas cosas hermosas y donde también nos hacen unos desafíos muy grandes. Ver el paso de estas mujeres y de Pablo, decirle al Señor públicamente sí, yo soy tu hija, es un desafío para aquellos que aún no lo han decidido. Así es que les recordamos que estamos aquí con muchas personas que aman discipular, que amamos encaminar a otros en la fe. Se pueden acercar a cualquiera de los pastores si alguno no lo ha hecho para ayudarles en este hermoso paso. Bueno, ese era un break emocional ahí del día de hoy, de ver cómo el Señor va trayendo a aquellos que han de creer por su palabra. Por su palabra. Bueno, y a mí me encanta hacer preguntas, entonces quiero hacer la pregunta de hoy. Durante estos 2 últimos años, ustedes en alguna ocasión, de pronto por allá muchas veces o en algún momento de estos 2 últimos años, se han preguntado, ¿dónde está Dios? Y le han dicho, Señor, es que tú no ves lo que está pasando. ¿A ustedes les ha pasado durante de pronto los 2 últimos años? Pues yo espero no ser solita la que me haya hecho esa pregunta muchas veces. Espero que otros me acompañen también en ese viaje de preguntarle al Señor, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Y sobre todo en estas últimas épocas donde nos sentimos con tanta angustia, donde en medio de lo que está ocurriendo vemos tanta enfermedad, tanta muerte, donde hay escasez no solo en la parte material, sino también emocional, muchas veces de compañía, muchas veces escasez de palabras de aliento, pero también hay escasez de empleo, donde tal vez hay escasez de sanidad en nuestra mente porque la ansiedad se ha convertido en el pan diario de cada día para muchos, donde nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿No ves que están destruyendo nuestro país, están destruyendo nuestra ciudad? No vamos a hablar aquí de cuál bando está destruyendo cuál, pero están destruyendo el país, ¿cierto? Yo creo que esa pregunta la hemos hecho, de pronto se la hemos dicho al Señor, Señor, a grito y así, como dicen por ahí, a pulmón herido, le hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no acudes a nuestro llamado? Tal vez otros simplemente la han pensado y han dicho, ay, fuera esos pensamientos tan terribles. Pero creo que son pensamientos de nuestra humanidad, de nuestras ganas de ver un mundo mejor, de nuestra ansiedad por ver que las cosas cambien. Quiero invitarles para que abramos en Marcos, en un texto que sí es bastante conocido y nos habla de las tormentas que atormentan, las tormentas que atormentan. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41 dice: Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cállense. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe?
Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la vida, encontramos la sabiduría y encontramos la guía para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú seas mostrándonos a través de tu Espíritu Santo la palabra para cada uno de nosotros hoy. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Amén. Algunas respuestas en medio de las tormentas. Algunas respuestas y reacciones que este texto nos muestra en medio de las tormentas. No sé ustedes, pero creo que durante los 2 últimos años hemos vivido más tormentas que en cualquier momento. Hemos vivido situaciones en nuestra época, en nuestra actualidad, más difíciles que nunca, aún con situaciones que se vivieron en otros países, en otras ciudades diferentes a la nuestra. Esta tormenta de ahora ha involucrado a todo el mundo y en Colombia nos ha involucrado a todo el país. Y quisiera que miráramos algunas de esas respuestas en medio de la tormenta, esas reacciones en medio de la tormenta. La primera reacción yo creo que es la reacción normal de cualquier ser humano: angustia. Dice el texto que Jesús estaba ahí en la barca, pero él estaba durmiendo. Quienes estaban viendo lo que estaba pasando y los que estaban sufriendo porque su barca se iba a hundir eran los discípulos. Tenían una gran angustia porque estaba ocurriendo algo real. Ellos iban, nunca he estado en una tormenta en el mar, así es que he visto películas donde han mostrado unas tormentas impresionantes. Y yo creo que cualquier tipo de tormenta que se iba en medio de la oscuridad, de aguas donde uno dice: si esto se hunde, ¿para dónde cojo? ¿De dónde me agarro? ¿Cierto? Causa mucha angustia. Ahorita con todo esto de la pandemia, yo no sé si ustedes han sentido esa angustia. Si llega mi barca, si de pronto llega mi casa, si de pronto llega mi vida. Y los que han pasado ya por esta situación, la angustia que se siente es muy grande, mucha angustia. Entonces uno diría: bueno, esto es algo normal, lógico y obvio del ser humano, porque el Señor nos regaló algo muy hermoso que son las emociones, y en esa parte de nuestras emociones sentimos angustia. Digamos que es algo normal. Pero están esas reacciones de estos hombres que ven a aquella persona que les ha hablado, que los ha invitado a que lo sigan. Ven conmigo, capítulos antes vemos a ese Jesús llamándolos a ellos a que vayan y lo acompañen a él en este caminar como sus discípulos y aprendan, y le dicen al maestro: a ver, nosotros estamos llenos de angustia porque ante la tormenta nos angustiamos y tú estás durmiendo. ¿Qué te pasa? ¿Le han dicho al Señor eso en estos últimos tiempos? Estamos en plena pandemia. Esto parece que mejorara y se viene de pronto una tempestad cada 2 meses, cada 3 meses nos dicen: esto se pone peor. La tempestad arrecia más. Señor, ¿y tú dónde estás pues? Durmiendo. ¿Tú dónde estás? Señor, ¿no te importa que nosotros estemos muriendo? Señor, ¿no te importa que nosotros estemos pasando dificultades, que tengamos personas cercanas que están en una UCI, que están perdiendo su empleo, que están pasando necesidades impresionantes? Aún, Señor, ¿no te importa que nuestro país está pasando por uno de los peores momentos sociales?
¿Dónde estás? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Le ha hecho usted esa pregunta al Señor? En medio de su angustia. La angustia normal de sentirnos desesperados. Pero la respuesta del Señor es levantarse, calmar lo que está pasando en la naturaleza, y quiero que miremos las preguntas que Jesús les hace. La angustia normal, la respuesta de estar agitados, ¿qué vamos a hacer? Esa es la primera respuesta ante las tormentas que los atormentan, y a nosotros también. Y la segunda es, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo creo que la respuesta de Jesús con una pregunta debe hacernos pensar mucho. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué esto que está ocurriendo a nuestro alrededor y ha tocado nuestras casas, nuestras familias, nos da tanto miedo? Cuando yo veía toda esta escena y he pensado toda esa escena del momento de la tormenta allí en medio del mar, Jesús durmiendo y los discípulos angustiados sacando agua con coquitas, yo me los imagino sacándole agua al bote con coquitas, y caen en cuenta, ¿verdad que aquí viene Jesús en la barca? Haz algo, maestro. Y eso me puso a pensar. ¿Cuántas veces nosotros en la angustia hacemos 1000 cosas y después decimos, ¿verdad que yo soy hijo de Jesús? ¿Verdad que yo soy un hijo de Dios? Señor, ¿dónde estás? Ven, ayúdame, por favor. Muchas personas, y a veces el Señor llama de esa manera a mucha gente en medio de sus tormentas, pero cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios, Jesús acaba de invitarlos a que lo sigan. Jesús nos ha invitado hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 meses, ayer, el día de hoy, a que lo sigamos. En algún momento el Señor nos dijo, sígueme, vente conmigo. Y está bien que vas a pasar momentos de angustia, pero no se te olvide que yo estoy aquí. Y cuando veía esto yo decía, Señor, nosotros porque siempre esperamos al momento de angustia para acudir a tu llamado. ¿Por qué los discípulos no lo despertaron desde el comienzo, sino que esperaron a estar en medio de la crisis, sacando el agua a punta de coquitas y viendo que su barca se hundía, para recordar que Jesús estaba ahí con ellos? ¿Por qué nosotros dejamos hasta último minuto, después de hacer todo lo que nosotros hacemos humanamente para salir de las crisis, y por allá a lo último nos recordamos que Jesús está ahí, que Dios está ahí acompañándonos? Jesús nunca se va de nuestro lado. El Señor siempre está acompañándonos, solo que nosotros somos los que olvidamos que Él está aquí. Él no solo está aquí en la iglesia, Él está donde yo estoy, porque esa fue su promesa y Él cumple sus promesas. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. Siempre está con nosotros. Así es que esa pregunta de Jesús, ¿por qué tenemos miedo? Esa es otra de las reacciones en medio de la tormenta, las preguntas de Jesús, ¿por qué tenemos miedo? Y otra pregunta que Jesús les hace en medio de todo ese caos de, bueno, ya tranquilos, ya pasó, ya calme esto, ya, sentémonos y hablémonos. ¿Acaso no tienen fe? ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con esa confianza en el Maestro?
Dice en los capítulos anteriores a este texto que Jesús los invitó a que fueran con él y todos dejaron lo que estaban haciendo. Todos dejaron a un lado sus oficios, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y confiaron en ese hombre que los llamó y les dijo, sígueme. Pero en el momento de la tormenta, la confianza, esa fe, se desvaneció. Se desvaneció. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, tengo fe, confío en ti, Señor? Yo estoy seguro que tú no me vas a dejar nunca solo, pero en el momento de la crisis, Señor, ¿y tú dónde estás? ¿Tú por qué no haces nada? Y el Señor viene con su pregunta. ¿Acaso no tienen fe? ¿Dónde está nuestra fe real? ¿Dónde está nuestra confianza real? ¿En lo que nosotros podemos hacer o en el Señor que no nos desampara? Tormentas que atormentan. Esas tres reacciones o respuestas. Nuestra reacción humana de la angustia. Y las dos preguntas de Jesús. ¿Por qué tenemos miedo? En medio de esa tormenta que me está atormentando, ¿se me ha agotado la fe? Y el Señor dice, yo estoy contigo en la barca. Mírame, confía en mí, escúchame, acude a mí. El Señor hoy nos está preguntando eso y nos está recordando eso, que Él está con nosotros en la barca. ¿Se está tambaleando tu barca en este momento? ¿Sientes que se hunde? Recuerda, el Señor está contigo. Que no seamos como estos discípulos que ellos apenas estaban conociendo quién era Jesús. Nosotros ya lo conocemos, pero que no nos vaya a pasar lo que ellos terminaron diciendo, ¿quién es este? Nosotros ya sabemos quién es Él. Y más deberíamos confiar en Él. Jesús está con nosotros en la tormenta. Jesús está con nosotros en la pandemia. Dios no nos desampara en medio de la escasez que estamos de pronto enfrentando en este tiempo. Dios sigue con nosotros acompañándonos. ¿Dónde está nuestra fe? No nos angustiemos. Extremadamente, sí hay angustia momentánea, pero recordemos que Jesús está en nuestra barca. Y la mejor manera de recordarlo es estar con Él todo el tiempo. Dice que Jesús estaba por allá en la popa, no allá, ¿cierto? Estaba no en la popa aquí, sino que estaba por allá, acostadito en el barco, durmiendo muy rico. Pero a ellos se les olvidó que estaba, que a nosotros no se nos olvide, que en medio de las tormentas que nos atormentan, Dios está con nosotros. Nuestra fe debe estar firme y también debemos recordar que no debemos temer, no tengamos miedo. Él está con nosotros. Vamos a cantar con fe, con confianza, con la seguridad que el Señor nos da a través de su palabra, que Él está con nosotros cada día, cada momento de nuestras vidas, que va en nuestra barca, en medio de esas tormentas que nos atormentan. Confiado está porque lo tengo rostro y en medio de la tempestad nunca estoy solo y
Puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, puedo ser el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo tengo y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, puedo ser el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, puedo ser el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Amén, que cada día podamos afianzarnos en la fe de ese Dios que nos acompaña. Que el Señor les bendiga.